Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, tengo el placer de estar en esta mañana con ustedes, gozándome en el Espíritu de Dios con mi vida. Y deseo también que ustedes estén bien y tengan paz. Así que hoy nos toca la 12ª tradición. ¡Qué maravilla! Josefina está coordinándonos el día de hoy y tiene al principio la reflexión del 15 de septiembre y posteriormente nos ayudará en el taller con la lectura del párrafo y las preguntas. Y posteriormente tendremos una hora para conversar lo que queramos. Así es que ya saben, van a tener tiempo de tribuna para que ustedes hablen lo que quieran hablar y si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer con toda libertad, porque en ese tiempo tenemos dos cosas. En esa hora tenemos dos cosas. Si la persona dispone de una tribuna, tiene 10 minutos, pero también si tiene una pregunta, tiene un apadrinamiento informal, le damos la respuesta. Dos cosas se manejan. La tribuna como catarsis o como expresión y también tenemos el apadrinamiento informal, es decir, que pueden preguntar acerca del programa o lo que estamos viendo como quieran. Pueden preguntar. Bueno, pues vamos a continuar y por aquí está Josefina. Adelante, Josefina. Miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, les saludo, muy buenos días, sean bienvenidos a ti que nos escuchas por primera vez, a ti que estás regresando, a ti miembro de alguna comunidad de 12 Pasos, sean cordialmente bienvenidos. Hoy tengo el privilegio de prestar servicio con lectura. Les comparto la primera, está relacionada con la reflexión de la chequera. El día de hoy, ¿verdad? Día 15 de septiembre, para nosotros 2025. Dice así, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Esto está en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 2. Todos sabemos de quién se trata. ¿Quién podría ser sino el segundo hombre, el Señor del cielo, el varón de dolores, el Hijo del hombre? ¿Qué escondedero ha sido él para su pueblo? El, pro- el propio soporta la plena fuerza del viento y así protege a aquellos que se esconden en él. Hemos escapado de esta manera de la ira de Dios y de esta manera escaparemos de la ira de los hombres, de los cuidados de esta vida y del temor de la muerte, porque nos exponemos al viento cuando podríamos estar pronta y seguramente protegidos si nos ocultáramos detrás de nuestro Señor. Corramos a Él en este día y estemos en paz. A menudo el viento común de la aflicción se levanta en su fuerza y se vuelve una tempestad, barriendo todo lo que se pone enfrente. Las cosas que parecían firmes y estables se sacuden con el ventarrón y muchas y grandes son las caídas entre nuestras confianzas carnales. Nuestro Señor Jesús, el hombre glorioso, es un refugio
que no es abatido nunca. En Él observamos la tempestad rugiendo, pero nosotros mismos descansamos en deleitable serenidad. Hoy debemos, hoy debemos refugiarnos en nuestro escondite y sentamos y cantar bajo la protección de nuestro albergue. Bendito Jesús, bendito Jesús, cuánto te amamos, bien hacemos, pues tú eres para nosotros un escondedero en el tiempo de tormenta. Vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes. Ninguno de nosotros hemos podido mantenernos apegados a estos principios en una forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos. Uy, muchachos, les comparto desde mi experiencia en esta cita bíblica de Isaías 32, capítulo 32, versículo 2. Habla verdad de lo que un ser humano, desde su ignorancia y su incredulidad, tiene opción de pensar, que le lleve a experimentar sensaciones, pensamientos y sentimientos, que una de dos: corra a esconderse en el que todo lo puede, Cristo Jesús, o corra a otra dirección. Les comparto que yo soy de aquellos que un día tuvo la oportunidad por primera vez de cruzar la puerta de una comunidad de 12 pasos. Mi detonante es el alcohol. Y ahí llegué. Y aunque estuve casi 3 años, te comparto que era tanta mi separación, la distancia que yo tenía, una relación tan fracturada. Es más, es una relación que nunca de una manera consciente busqué cultivar. Y el precio que pagué fue muy alto. Gracias a Dios, gracias a Él, que veló y cuidó de mí. Estuve casi 17 años en la comunidad, fuera de la comunidad. Llegué a los 18, me fui a los 21, casi 3 años a completé. Estuve fuera de esta fuente de poder 17 años. Los primeros 15 no bebí. Los últimos 2, una vez a la semana. Fue progresando. Terminé bebiendo todos los días. Paré de beber. 6 meses después de haber parado de beber, cruzo la puerta por segunda vez. Primero Dios, este 14 de noviembre estaré cumpliendo 14 años o 13, ya ni me acuerdo, muchachos, creo que 13, de haber regresado, 2011, 14 de noviembre. Y, y en esa ocasión que cruzo la puerta, ¿verdad? Aunque yo no entendía, aunque yo no comprendía, era muy difícil el lenguaje, las palabras, los conceptos. Y yo no tenía capacidad, estaba muy cansada, estaba muy afligida, no tenía ganas de vivir. Había instantes en que pensaba en el suicidio, pero a pesar de eso, hay algo tiene ese café, algo tiene esa comunidad en ese espacio que me fue alimentando de una manera tan poderosa y tan valiosa, que hoy por hoy aquí estoy. Y entregarme a Dios tal como yo lo concibo fue un trabajo no muy sencillo en un inicio, pero precisamente teniendo el acompañamiento
de un ser humano que me dio algo de confianza y me acerqué para pedirle ayuda. En esa segunda sesión de amadrinamiento llegó la clave, la respuesta, y era precisamente en tomar la decisión de entregarme a Dios y lo que Dios me dijera, obedecerle. Suena muy loco, pero a final de cuentas, pues esa es mi experiencia, ¿verdad? Y Él me concedió escuchar su voz más allá de los sentidos audibles. Y me dijo, ¿verdad? Que lo que a mí me correspondía era encargarme de obedecerle a Él lo que Él a mí me decía y dejara de estar viendo lo que hacían los demás, especialmente los que viven conmigo, porque aquí es a donde se genera el conflicto. Y ahí vamos. Sí hay situaciones, claro que sí, pero las veo como una gran oportunidad de evaluarme de este proceso que llevo y sobre todo, ¿verdad? Con esa fortaleza de que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pararme responsablemente, asumir mi responsabilidad de enfrentar las consecuencias y pues aquí estamos, profundamente agradecida. Y pues sí, en un inicio cuesta mucho, pero, pero es posible. Dicen que para el que cree todo es posible y además hay muchos seres humanos que saben de lo que se trata, que esto es de vida o muerte. Así que no claudiques, créeme lo que irte de la comunidad te enfrentas a, al tigre, a ese lobo y tu caperucita te va a comer si te descuidas. Quédate con nosotros hasta ver el milagro. Y sí, mil gracias a Dios. Mil gracias a Cristo Jesús, mi Salvador y Redentor, y mil gracias a todos aquellos quienes perseveran y todos aquellos que han tenido que morir para que hoy haya un espacio a este nivel y a este espacio, palabra en acción, libre expresión. Mil gracias. Con esto comparto. Josefina, ¿puedes leerme el encabezado de la reflexión? Claro que sí, corazón, con mucho gusto. Dice así, es la cita bíblica de Isaías, capítulo 32, versículo 2. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Adelante, Víctor. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de espíritu y verdad. Este varón, este Dios que dejó su deidad, su poder, su fuerza, se hizo humano. Y Él es mi escondedero. Y Él es la fuente y la fuerza de luz y mi esperanza. Jesucristo es su nombre. Él es la roca, es el ángel de Jehová, el que estuvo delante y frente de Israel en la congregación del desierto. A Dios sea la gloria y sea la honra, porque a través de encontrarnos con Él, no dependemos de un grupo, dependemos de principios. Yo he estado fuera de los grupos durante muchos años, pero nunca fuera de principios, que es diferente. Aprendí a vivir por principios y no por la energía de un grupo. El grupo fue bueno, fue un refugio, pero no era el todo, sino que era la parte que nos ayuda a socializar y enfrentarnos a la realidad de la vida. El asunto aquí es aprender a estar refugiados en Dios como tú puedas comprenderlo. Y eso es importante. Es importante porque la dependencia excesiva de un grupo te destruye.
y no te hace libre. Por eso la primera tradición dice, ¿será que el individuo debe de permanecer dentro de un grupo siempre? Y la respuesta es no. Primera tradición. Por eso es importante ser verdaderamente libres y no tener ataduras, sino la única atadura que debo de tener, el único yugo que debo de llevar es principios espirituales que me ayudan a relacionarme con toda la sociedad, no importa quién sea ni cómo sea, con toda la sociedad. No estoy sujeto a un grupo. Ay, es que yo vengo a libre expresión porque aquí sí me comprenden. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que sientas eso y qué bueno. Pero libre expresión, palabra en acción, te ayuda para que tú seas libre, para que vivas bajo principios espirituales, bajo la luz de tu Dios, como tú lo comprendes. ¿Verdad? Y que no tengas miedo. Un día que no puedas entrar al grupo, que no tengas miedo, porque si el grupo verdaderamente te está enseñando a ser libre, tienes que aprender a ser libre. Si te gusta la dependencia del grupo, está bien. Es tu idea y es tu acción y es tu motivación. Todo está bien, ¿verdad? Cualquier cosa que tú decidas, todo está bien. Dice en la parte que yo objeto del libro azul es, no somos santos. Bueno, usted no lo será, pero yo sí soy santo. Y santidad no significa perfección, significa limpieza de mi mente, de mi espíritu, en comunión con un Dios amoroso. Soy santo porque el Espíritu de Dios habita en mí, no es porque sea perfecto, ya que la santidad no significa perfección. Somos santos, estamos limpios, somos santos. Gracias, seguimos. Ok, bueno, Josefina, pues vamos a adelante. continuar. Gracias, Víctor. Vamos a continuar con esta otra parte que tiene que ver con el tema del día de hoy, nuestra 12ª tradición en el taller de las tradiciones. Nuestro facilitador, Víctor Javier, estará con nosotros apoyándonos. Y nos quedamos la semana pasada en el párrafo 3.0. La mecánica para quienes están por primera vez es una servidora, les comparte la lectura del párrafo y usted que está aquí puede levantar su manita, puede escribir en el chat, porque después del párrafo viene una serie de preguntas y ahí se ocupa la colaboración y los exhorto para que 3 personas, hombre o mujer, esforzado y valiente, nos colabore con su intervención, el cual será de 3 minutos y de ahí va a continuar con la conclusión. Víctor, dicho lo anterior, arrancamos. Dice así el párrafo 3.0. Pero al principio el anonimato nació de la confianza. Era hijo de nuestros temores. Nuestros primeros grupos de alcohólicos anónimos no tenían nombre. Eran sociedades secretas. Los nuevos solo podían encontrarnos por medio de unos cuantos amigos de confianza. La mera insinuación de publicidad, incluso de nuestro trabajo, nos asustaba, aunque ya no éramos bebedores. Todavía creíamos que teníamos que escondernos de la desconfianza y el desprecio del público. Cuando se publicó el libro de Alcohólicos Anónimos, o libro grande, como mejor se le conoce, en el año de 1939, le pusimos el título de Alcohólicos Anónimos. En su prólogo aparecía esta reveladora declaración.
Es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que pueden resultar de esta publicación, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales. No podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal eventualidad. Se puede leer fácilmente entre estas líneas nuestro temor de que una gran afluencia de gente nueva pudiera causar una ruptura de anonimato de inmensa proporción. Dice la pregunta, ¿qué nombre tenían los grupos primerizos? Y venga de ahí ese hombre, mujer, esforzado y valiente. 3 manitas o escribe en el chat. Adelante. ¿Quién dijo yo? Adelante, princesa Aide. 3 minutos es tu tiempo y me ayudas con tu manita, amor. Si eres tan amable, contesta la pregunta que dice Grupo Oxford. Gracias. Ok. Bajamos la manita. ¿Quién dijo yo? Adelante, una segunda manita y prepárese. Acá en el chat vamos a ver. Ok. Ok. Adelante, Ivonne. Es tu tiempo, amor. Muchas gracias, buenos días, soy Ivonne Neurótica. Pues yo también coincido, se llamaban los grupos Oxford. Maravilloso. Ok, vamos a ver en el chat. Ok, ¿alguien más? Ok. Bueno, nos falta una única participa. Adelante, Lili, es tu tiempo, amor. Muy buenos días, pero salí y me quedé sin señal en la calle. Dios le bendiga. Feliz inicio de semana, ¿verdad? Ante todo, Lili alcohólica en recuperación. Oxford es la respuesta. Así se llamaba. Bendiciones. Apóyame con tu manita, princesa. Por ahí está un comentario en el chat, Víctor. Para quienes no estuvieron en la reunión pasada, el asunto del anonimato lo vimos en la reunión. Sin embargo, le vamos a solicitar a nuestro facilitador si nos apoya con una pequeña remembranza acerca de dónde nació el anonimato y además ahí te va, Víctor. ¿Qué nombre tienen los grupos primerizos? Adelante, es tu tiempo. Gracias. Bien, es importante recordar la historia que los grupos Oxford no eran alcohólicos anónimos. Los grupos Oxford eran grupos religiosos que tenían 6 principios básicos en los que ellos basaban su recuperación emocional. ¿Por qué hablo de la recuperación emocional? Porque había ladrones, adúlteros, había borrachos y había de todo ahí. Sí, así es que no eran solamente alcohólicos. Los grupos Oxford no querían los alcohólicos, porque un día un hombre se había embriagado y borracho que estaba ahí en esa congregación, en esa iglesia, y que agarró el zapato y lo aventó hacia arriba, quebrando la cúpula de la congregación. Entonces, desde entonces ya no querían borrachos ahí, porque eran difíciles y porque eran problemáticos y no querían borrachos ahí. Bill W. intentó traer
a los alcohólicos, a los grupos Oxford, pero no los quería. Por lo tanto, Bill lo que hace es separarse del grupo Oxford y empieza a trabajar de manera independiente. Durante 6 meses, con la Biblia en la mano, predicó en Wall Street, en la Quinta Avenida, en Nueva York. Y ahí predicó a todos los alcohólicos y se los llevaba a su casa y les daba comida y les daba café y les hablaba, pero en 6 meses ninguno se quedó. Entonces fue a ver al doctor Silbert para ver qué sucedía, qué pasaba. Y Silbert le dijo, no quieras tú que las personas vivan tu misma experiencia. Y ahí es donde surge un libro que se llama Variedad de Experiencias Espirituales de James. Entonces, en ese librito, ¿verdad? Hablaba de una diversidad de experiencias, cosas que todavía no, el Alcohólicos Anónimos no existía. Bill W. traía la obsesión de querer que los borrachos lograran recuperarse. Esa era su obsesión, de que ellos, así como él estaba abstemio, quería que los borrachos también estuvieran abstemios, pero no sabía cómo hacerlo. Cuando Sigurd le dice que primeramente le hablara de los problemas físicos que causa el alcohol y que hablara de sus propios problemas y situaciones en las que se vio envuelto por causa del alcohol, cómo cayó él de la bolsa de Wall Street, todas esas cosas, entonces Bill W. empezó a hacerlo. Empezó a predicar, pero en esta ocasión con su vida. Es decir, sacar su historia para ponerlo y después darle la orientación espiritual del programa. Bill no pudo practicarlo en Wall Street porque tuvo que irse a Mayflowers. ¿Por qué llegó a ese hotel Mayflowers? ¿Por qué? Bueno, porque iba a buscar un trabajo y ahí es donde se encuentra con el doctor Bob. Y el doctor Bob es el primero que Bill W. rescata, o vaya, Dios a través de Bill W. rescata a ese médico. Y los dos empezaron a trabajar arduamente, llegando a formar lo que se llamó Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo se llamaban los grupos? Alcohólicos Anónimos. Así se llamaban los grupos. No tenían nombres particulares. Bueno, de acuerdo a la ciudad, le ponían también el nombre de la ciudad, Akron, por ejemplo, ¿no? Alcohólicos Anónimos, el grupo Akron de Alcohólicos Anónimos. Pero en sí eran los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ese era la acción. Ya estaban separados de los grupos Oxford. Sí, Bill W. no estuvo más que un poco más de 6 meses. El doctor Bob ya tenía 2 años en los grupos Oxford y no podía parar de beber. Hasta que llegó Bill W., él paró de consumir. Esa es la historia. Gracias. Ok, vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta. Dice así, familia. ¿Cómo ingresaban las personas que llegaban por primera vez? ¿Cómo ingresaban las personas que llegaban por primera vez? Vengan esos hombres o mujeres esforzados y valientes. 3 personas. Maravilloso. Zoom nos dice que no tenían nombre. Ahí está la primera respuesta. 2 más. Ah, esta era de la pasada, perdón. Bueno, siguen siendo 3 los que faltan.
¿Quién dijo yo? Pueden anotar allí en el chat. ¿Cómo dice la pregunta, José? Buenos días, disculpa. Dice, no te preocupes, corazón, para eso estamos. Dice así, tesoro. ¿Cómo ingresaban las personas que llegaban por primera vez? ¿Cómo ingresaban? Pues ingresaba la que quería, cualquier persona que pidiera ayuda. Esa es mi respuesta. Maravilloso, tesoro. Mil gracias. Faltan 2 personas. Hombre o mujer esforzado y valiente. Recordemos que esta es nuestra opinión y aquí en este foro de Palabra en Acción y libertad para expresarnos, podemos hacerlo, ¿eh? Aquí está otra respuesta de Zoom. Gracias, tesoro. Dice así, solo podían encontrarlos por medio de unos cuantos amigos de confianza. Ahí está Lili, adelante, corazón, y con esto concluimos las 3 participaciones. Gracias, querida Josefina. Bueno, te lo voy a decir como yo lo sé, la verdad. En los tiempos pasados, el ingreso a Alcohólicos Anónimos, no eran tan estandarizados, ¿verdad? Como hoy. Incluso estaba leyendo lo del anonimato temprano y tú sabes cómo están los programas ahorita, estandarizados como ahora, ¿va? Sino que se basaba en la llegada de los principios fundadores, quien buscaban a otros alcohólicos a quienes ayudar y compartían su experiencia, buscando la ayuda mutua para mantener la sobriedad. No existían reglas estrictas para unirse y los miembros pioneros que hoy podrían haber ingresado al programa debido a requisitos excesivos, como se menciona en la tradición de Alcohólicos Anónimos, eran aceptados gracias a la flexibilidad que permitía que muchos ingresaran al sentirse en la necesidad de la ayuda, como estamos hasta ahora, gracias a Dios. Lástima que pienso que sí quiero anteponer eso de verdad, sinceramente, y veo que sí nos han funcionado, gracias a Dios, hasta hoy. Pero sí estaba viendo muchas cosas en la mañana que se han roto tantas cosas, que difícil situación de verdad, porque antes no se hacía tanto escándalo como ahora, pero ahora ya se está volviendo esto más fiesta. Y esto, como lo decimos, es de atracción, no es de promoción. Y la gente anda con el pito y el tambor. Bueno, yo no, todavía no. Pero sí hay que respetar mucho el anonimato, es lo que yo diría también, ¿verdad? Además de la pregunta. Gracias. Ayúdame con la manita, amor. Maravilloso. Ay, muchachos, muchas gracias por su contribución. Víctor, se llegó tu tiempo, cielo. Venga de ahí la conclusión y te comparto la pregunta. Dice así, ¿cómo ingresaban las personas que llegaban por primera vez? Adelante. Bien. Bueno, las personas, como bien lo explica en la historia, que ellos tenían temor y de que la gente supiera de quiénes estaban dentro del grupo, porque pues algunos de ellos eran profesionales, otros tenían temor pues de que conocer que ellos se denominaban como alcohólicos o aceptaban esa enfermedad en sus vidas, pudiera traerles problemas en el trabajo, en la sociedad, ¿verdad? Por los prejuicios sociales. Así es que ellos tenían ese temor, tenían ese miedo. Y en base a ese temor, pues solamente podían participar las personas que
eran allegadas a alguno de los miembros, como era una sociedad secreta. Tenían que llegar a través de apadrinazgos, es decir, que una persona del grupo pudiera invitar a otra persona, ¿verdad? Pero que le advirtiera sobre la discreción que tenía que tener de las personas que estaban dentro del grupo. Así que en un principio era muy difícil poder entrar al grupo, al menos que hubiera una persona que que lo ingresara al grupo. Y esa persona era responsable de ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Por eso dice que el anonimato se forjó en medio del miedo, del temor que ellos tenían a ser reconocidos como enfermos alcohólicos, ¿verdad? Bueno, de esa manera era como ellos aceptaban a las personas. Y bueno, otros requisitos que tenían, por ejemplo, era el hecho de que entraban en un cuarto y lo hacían hacer un cuarto paso obligatorio y también a doblar sus rodillas y aceptar a Dios y a hacer un juramento. Eso es lo que hacían al principio. Y de esa manera entraban a la fraternidad, a esta fraternidad anónima. Gracias. Ok, bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Dice así, familia, ¿cuál era el temor general que les obligaba a los pioneros a vivir el anonimato? ¿Cuál era el temor general que les obligaba a los pioneros a vivir el anonimato? Vengan de ahí, 3 personas, esforzados y valientes. Adelante, mi princesa Aide, con todo corazón. Pienso en aquellos tiempos porque eran personas conocidas y sería penoso que dijeran, no, pues Aide es alcohólica. Pienso, no sé. Gracias, tesoro, por tu colaboración. 2 personas nos faltan, muchachos, nada más 2. Puedes escribir, corazón. Mientras surge una manita, pues ahora sí que me va a tocar. Pero si levantan 2 manitas, me callo. Bueno, ahí está una. Gracias, Lili. Tu tiempo, princesa. No, sí necesitaría tu respuesta, la verdad me interesa. Pero es que estoy lidiando aquí con esto, pero repetime la pregunta, por favor. Con mucho gusto, corazón. Dice así, ¿cuál era el temor general que les obligaba a los pioneros a vivir en el anonimato? Ah, a los miembros fundadores de Alcohólicos Anónimos los obligaba a la necesidad de protegerse del enigma social, la falta de control sobre los egos de los líderes y el deseo de poner los principios, Dios mío, ante las personalidades. El anonimato también creaba un ambiente seguro y de apoyo para los principiantes, permitiéndoles compartir sus experiencias sin temor a ser juzgados. Y regreso otra vez, ¿verdad? En cambio, ahora esto se ha vuelto, ay, Jesucristo. Ya, de verdad hay que poner el ejemplo. Y sinceramente, la verdad,
pues yo no soy nueva de paquete, la verdad. Como tú dices, no soy producto terminado. Estamos en la recuperación, pero la verdad, si de verdad tengo un padrino, por ejemplo, y no rompo anonimato. Yo no digo, ahí sí no voy a decir no. De 50 años. Y, por ejemplo, tiene su grupo, pero en Costa Rica, bueno, tengo bastantes de todos países. ¿Qué pasa? Que hacen el famoso coffee mate. Un minuto. Sí, el cafecito, Josefina. ¿Y qué pasa en el cafecito? ¿Qué pasa en el cafecito? Ese cafecito no sirve. Se arruinó el café que le dieron de entrada al pobre alcohólico que iba muriéndose, porque en el cafecito hablan de todo lo que hablé en mi tribuna. Entonces, eso es lo que digo yo, todo lo que se ha roto. ¿Y de qué sirve si los viejos pioneros deberían de dar el ejemplo a los nuevos que van llegando? Gracias, Josefina, Dios te bendiga. Y le sacan la cola, yo no sé. Y un día sí, sí, otro día no, yo no. Otra tiene que trabajar. Que no lo tiene. ¿Por qué? También, porque nosotros tenemos, pero coño, marica, no es lo mismo. Ya hubiera gastado y estaría gente, ¿verdad? Ok, bueno, ahora sí que, y me voy a quedar con las ganas, dijo la canción Víctor. Aquí tenemos dos respuestas, rapidito te las menciono. Gracias, Sue. Dice que la desconfianza y el desprecio público. Y nuestra amada princesa Marta dice que les permitía vivir en comunidades sin temor, por prestigio, y les permitirá abrir su corazón. Es tu tiempo, Víctor. Venga de ahí y te comparto la pregunta. Dice así: ¿cuál era el temor general que les obligaba a los pioneros a vivir en el anonimato? Adelante, Víctor. Pues ese temor era precisamente el hecho de que se descubriera que ellos eran alcohólicos. Ese miedo fue el principio del anonimato. Al principio, el miedo fue el principio del anonimato. Miedos a ser descubiertos, miedos a ser desprestigiados en la sociedad porque no eran bien comprendidos. Recordemos que estamos hablando de 1938, fue cuando se escribe el libro y se hace la asociación. Pero antes de 1938, 4 o 5 años antes, en 1931 o 1930, pues imagine usted la moral existente en ese tiempo. Era una moral religiosa bastante fuerte, la que existía. Va a tener que caminar rápido de noche cuando se la ponga. Era la moral existente, ¿verdad? Esa moral existente que había ahí en los Estados Unidos de Norteamérica en esa época. ¿Por qué? ¿Por qué era una moral fuerte? Bueno, pues porque los Estados Unidos de Norteamérica fueron fundados por personas que venían huyendo de la religión de la Iglesia del Imperio, porque la Iglesia del Imperio venía persiguiendo a esa gente y al mismo tiempo traían el sueño de buscar el paraíso. Y toda esa gente que llegó se les designó un lugar. Por ejemplo, Maryland, la tierra de María, Maryland, esta parte, Maryland, era, era donde iban a estar los católicos.
Y así cada uno estuvo teniendo religiones diferentes, con diferentes situaciones. Todos hablaban de alguna manera de la escritura, pero cada quien tenía conceptos diferentes de sus dioses o de Cristo. Así es que de ahí que hubo un mundo de cosas históricas ahí sobre los asuntos religiosos, la quema de la casa y quema de las brujas y otras cosas ahí, ¿no? En los tiempos del obscurantismo. Así que para 1930 estaba la moral bastante fuerte en Estados Unidos, en Norteamérica. Por eso la gente que estaba ahí, que dijeran que ellos eran un alcohólico, pues era como decir, eh, 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 soy un, soy un enfermo, ¿verdad? Y los prejuicios y la ignorancia del tiempo podían dañar la reputación de esas personas. Por eso se cuidaban mucho en ese aspecto. Y esos temores que ellos tenían, dice que hicieron una ¿qué? Una valla, ¿sí? Muy delgadita de, de un cerco muy delgado a su alrededor, es decir, como una criba, ¿no? A su alrededor, nos explica Guido de Rú. Todo eso era creado por el temor que ellos tenían a ser descubiertos como alcohólicos, ¿verdad? Porque la gente pues estaba, en esos tiempos también era cuando hubo la prohibición, ¿sí? Del licor, los tiempos de Helios Ness, ¿verdad? De Al Capone, de Helios Ness y esas cosas. Entonces, eh, eh, el propio doctor Bob confiesa que él pedía ciertas raciones de licor para él, ¿sí? Y conseguía otras adicionales y que las tenía escondidas en su sótano. O sea, todas esas cosas que ellos hablaban ahí, tenían temor de que salieran a la luz y que las autoridades conocieran ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque podrían ellos eh, o ir a prisión o ser segregados por la gente o perder sus trabajos. Todos esos temores estaban ahí. Y es así como el por qué se volvieron una secta secreta o grupos secretos. Gracias. Ok, siguiente pregunta. Dice así. ¿Cuáles fueron las 3 actitudes que el público pudiera tener contra este pequeño grupo secreto? ¿Cuáles fueron las 3 actitudes que el público pudiera tener contra este pequeño grupo secreto? Órale. A ver, ¿quién dijo yo? Miren, familia, se me hizo dificilísimo. Les voy a compartir para ustedes y para mí el párrafo. Escuchen, dice así. Ahora que si hay alguien que ya tiene la respuesta, levantas tu manita, amor, o escribe en el chat que estoy presta para observar. Ahí está. Adelante, amada Lili. Dios te bendiga, Lilia Alcohólica. El público podría tener 3 actitudes negativas comunes hacia Alcohólicos Anónimos, debido a la falta de evidencia científica de su efectividad, la naturaleza de su enfoque que enfatiza la espiritualidad local, lo cual puede no ser bien recibida, ¿verdad? No podía ser bien recibida por personas no religiosas. Y la percepción de que nos ofrecía un tratamiento
profesional, a pesar de no ser un propósito que todavía lo tenían, que podría ser efectivo. Eso es lo que, ¿cómo se llama? He estudiado. No sé si está bien o mal. Dios les bendiga. Felices 24. Ayúdanos con tu manita, corazón. ¿Alguien más por ahí tiene respuesta? Bueno, voy a leer mientras surgen la manita o escriben en el chat. ¡Ay! Ok. Nuestra amada princesa Martita dice que la respuesta es esta, que era una secta, que eran irremediablemente enfermos, que eran enfermos morales, juzgaron, apartaron, escépticos. Dios mío, nos falta una. Gracias, princesa. Bueno, mientras surge la manita o escriben, vamos a leer el párrafo. Yo estoy lista. Dice así el párrafo. Pero al principio el anonimato no nació de la confianza. Eran hijos de nuestros temores. Nuestros primeros grupos de alcohólicos anónimos no tenían nombre. Eran sociedades secretas. Los nuevos solo podían encontrarnos por medio de unos cuantos amigos de confianza. La mera insinuación de publicidad, incluso de nuestro trabajo, nos asustaba. Aunque ya no éramos bebedores, todavía creíamos que teníamos que escondernos de la desconfianza y el desprecio del público. Cuando se publicó el libro de Alcohólicos Anónimos en 1939, le pusimos el título de Alcohólicos Anónimos. En su prólogo aparecía esta reveladora declaración. Es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que puedan resultar de esta publicación, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales. No podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal eventualidad. Se puede leer fácilmente entre estas líneas nuestros temores de que una gran afluencia de gente nueva pudiera causar una ruptura de anonimato de inmensa proporción. Uf, muchachos, somos salvados. Aquí está la tercera y última respuesta para irnos a la conclusión con nuestro facilitador Víctor, y dice así. Gracias, Zoom. Juicio, desconfianza y desprecio público. Es tu tiempo, Víctor. Gracias. Ok. Sin duda que ellos tenían temor a ser señalados, como bien dicen, enjuiciados por la sociedad. Una sociedad que no podía comprender lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Y ese temor, ¿verdad? A perder el prestigio. Esos temores que los llenaban a ellos era precisamente el hecho de perder lo que estaban ganando. Tenían miedo de perder lo que ellos estaban ganando. Por eso cuando habla aquí, lo escribe Bill W. el prólogo de este libro con esas frases de que pudiera afectar la ruptura del anonimato a ese pequeño grupo de personas que estaba logrando mantenerse abstemio. Así que eso era difícil para ellos. No se daban cuenta que estaban desarrollando un tema muy importante y necesario para la comunidad. Más adelante, después de 4 años
de haber estado en la oscuridad, iban a salir triunfantes al presentarse a la a la Organización Mundial de la Salud y al presentar sus, uh, su justificación, su justificación como enfermedad, el alcoholismo. Presentar el alcoholismo como enfermedad, como lo expresan las 3 charlas para las asociaciones eh, de la sociedad, ¿no? Las asociaciones médicas. Y así, con ese foro, cuando ya se legaliza, básicamente se actualiza lo que ellos vivieron, los 100 primeros alcohólicos, que postularon su verdad y su recuperación, ya que la Organización Mundial de la Salud dice que una persona que está abstemia por 4 años se puede decir que está recuperada después de 4 años. Por eso ellos tuvieron que presentarse sus testimonios de vida en cuestiones de la abstinencia y cómo lo habían logrado. Esos testimonios hizo que salieran de la oscuridad del anonimato y los temores se fueran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaban presentando ante una sociedad como una solución a un grave problema social, el alcoholismo. Gracias. ¡Wow! ¿Cómo estoy aprendiendo el día de hoy? Dice la siguiente pregunta, familia. ¿En qué año se publicó el libro azul, el libro de Alcohólicos Anónimos, conocido en este tiempo como el libro grande? ¿Y cuál fue el título que decidieron ponerle a este libro? El año y cómo se llama este libro. ¿Quién dijo yo? Es 3 que hace manitas. preguntas muy difíciles. Esta se me hizo más sencillita, difícil la anterior. Adelante, Lili, venga de ahí, amor. De ahí la literatura. Lili alcohólica, enferma en recuperación. Se le conoce como el libro grande, porque la primera edición tenía páginas más gruesas impresas para ahorrar costos en su publicación original. Padre Celestial, ¿en qué año? 1939. Gracias. Maravilloso, amor. ¿A alguien más? Nos faltan 2 manitas. No, Lili, tu manita, amor. A ver, vengan de ahí. Puedes escribir en el chat, corazón. Ay, nos faltan 2 manitas. Ahí está. Genial, gracias. Zoom, gracias, corazón. Dice, en el año de 1939, el libro grande, Alcohólicos Anónimos. Y vamos por una. ¿Quién dijo yo? Yo. Adelante, Josefina. En el año de 1939 y se titula Alcohólicos Anónimos. Gracias, Víctor. Continúa con esa conclusión, gracias. El dilema para poder llegar a este punto, ¿no? Alcohólicos Anónimos. A mí me parece fundamentalmente importante la visión que Bill W. tuvo, porque es Bill W. el investigador, es Bill W. el escritor, es Bill W. el que recopila datos, es Bill W. que expone
lo que ha recopilado para que para que pudiera ser visto por un grupo de personas y que las personas opinaran acerca de los temas que estaban ahí, porque no todos los escribió Bill W. Porque el tercer capítulo, por ejemplo, lo escribió Mary Mann. Mary Mann, esta mujer alcohólica, era una doctora y ahí describe la enfermedad, ella, Mary Mann. El otro escrito que tenemos acá, el octavo capítulo, a las esposas, lo escribe en dos mujeres, las que formaron Al-Anon, que es la esposa de Bill W., Lois, y la esposa del doctor Bob, que fue Anne, ¿verdad? Así que Bill W. hace una recopilación de estas cosas y el otro, lo que escribe el doctor Bob en, en la pesadilla del doctor Bob, ¿no? Así es que cada quien va aportando algo dentro del grupo. Y es muy interesante la formación del Libro Azul. ¿Por qué? Porque en la forma en que fueron organizados los capítulos, ¿verdad? Y cómo fueron entremezclados entre la medicina y la religión, la psiquiatría, la medicina y la religión. Cómo fueron entrelazados estas cosas es verdaderamente, es un trabajo titánico, porque dentro de sus palabras, dentro del Libro Azul, se esconde el Evangelio de Jesucristo. Es tan interesante la mezcla que hace, este sincretismo que hace Bill W. Y una de las cosas, por ejemplo, que estamos hablando del Libro Azul, pero por ejemplo en la intervención que se tuvo que hacer de los ateos para poder lograr el, los pasos y que los pasos llevaran eh, un Dios como tú lo concibes. Sí, los ateos fueron los que puntualizaron eso porque todos los pasos decían Dios, 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 Dios. Y ellos le dijeron pues que la forma en que ellos habían logrado pertenecer al grupo era a través de entender un nuevo concepto de Dios, un concepto como cada quien puede comprenderlo, como cada quien puede entenderlo. Y que de ahí pues fluyó un proceso para llegar a por fin aceptar a Dios como tal, ¿no? La palabra Dios como tal. Así que todo esto que se hizo en la historia y que fue armado y recapitulado por Bill W. y reconocido por la sociedad norteamericana, sí, y reconocido por las universidades, y ahora reconocido mundialmente. Entonces, verdaderamente el programa de Alcohólicos Anónimos es una maravilla. Es una maravilla, es un libro que da vida y que regula la moral del hombre cuando se aplica a él. Por eso sugiere en el Libro Azul que cambien sus pensamientos por las palabras del Libro Azul, ¿verdad? O el Libro Grande o Alcohólicos Anónimos. Ese es el nombre del libro. Y bueno, en 1939 sale esta primera edición, sí, y se llamó Libro Grande porque estaba grandote, ¿no? Nosotros hemos visto en la versión de los 50 años, la versión a los 50 años se hizo de nuevo, se emitió la versión del Libro Grande. Por eso algunos libros todavía cuentan con un librote grandotote, así, donde leen continuamente el quinto capítulo, que es parte de, de la entrada o el preámbulo que tienen la mayor parte de los grupos a leer una parte del quinto capítulo
hay donde nos dice cómo funciona el programa o cómo trabaja el programa, ¿verdad? Así es que eso es. En su primera edición fue en 1939 y su nombre es Alcohólicos Anónimos. Cierto. Gracias. Bueno, pues familia, damos las gracias de mi parte. Nos estaremos escuchando la próxima semana. No se vayan porque seguimos con nuestra siguiente sección. Gracias, Víctor. Te cedo los micrófonos. Felices 24 para todos.